Estimados alumnas y alumnos, bienvenidos, ya inicia la clase del Dr. Randia. Alumnos, entonces, entrando en esta parte introductoria de la ciencia, la investigación, el conocimiento, vamos a hablar ahora de 4 conceptos básicos que hay que entender para empezar a iniciarse en el tema de la investigación. Uno, que es metodología de la investigación. 2, que son técnicas de investigación, porque es diferente. 4, que es una metódica de la investigación. Y 5, que es la epistemología del conocimiento. Los 4 conceptos son importantes diferenciarlos, porque muchas veces los alumnos, la gente de la universidad confunde y los habla como sinónimos, los habla como si fueran lo mismo: técnicas de investigación, métodos de investigación, metodología y epistemología. Bien, empecemos por el nombre, metodología de la investigación, así se llama la materia. Y cuando uno habla de metodología, en realidad se refiere al debate y la discusión que existe en torno al método. A eso quiere decir metodología. Metodología quiere decir el debate y la discusión que hay en torno al método, o los diferentes métodos que existen para hacer ciencia. Un debate de, digamos, los teóricos de la ciencia acerca de si la ciencia debe ser positivista, o debe ser funcionalista, o debe ser estructuralista. Eso lo ve la metodología de la investigación, el debate en torno al método de la investigación. Es algo que no vamos a entrar porque eso se entra ya a nivel de posgrado. Nosotros vamos a ver simplemente el método de la investigación, un método de la investigación. Entonces no vamos a ver metodología, que es el debate en torno al método, sino vamos a ver un método simplemente para investigar. Entonces, es decir, que vamos a ver una cosa más práctica. Vamos a aprender lo que es el método más usual de las universidades, el que más proponen los profesores, el que está en la mayoría de los libros de investigación para las universidades, que es el método conocido por el nombre de método hipotético deductivo. Ese es su verdadero nombre, el nombre que tienen los libros, pero en la universidad no se le usa el nombre, simplemente se lo llama método científico, pero es en realidad un solo método. Hay muchos métodos más, pero el que más se enseña, más usual, más normal, es el método hipotético deductivo. Es ese método que se aprende haciendo hipótesis, por eso es hipotético deductivo. Es un método donde se hacen investigaciones primero generales, teóricas, por eso se hacen marcos teóricos. Y es un método que deviene luego en estudios de campo y conclusiones, por eso tiene un carácter deductivo. Es lo que se aprende normalmente en la universidad, y es el método hipotético deductivo, y eso es lo que lo vamos a aprender la mitad de este curso, el método hipotético deductivo. Y la otra mitad de este curso vamos a aprender algunas técnicas de investigación. Entonces, método es una cosa, tiene que ver con un proceso, los caminos, los pasos que se siguen para llegar a un conocimiento. Ese es un concepto básico de método: pasos, procedimientos que se siguen para llegar a un conocimiento. Ese es un método. Y una técnica de investigación más bien es un instrumento práctico para recolectar información de la realidad. La técnica de investigación sirve para recoger información de la realidad, para recoger datos de la realidad. Las técnicas más conocidas de investigación son, por ejemplo, las encuestas, las entrevistas, la recopilación documental o revisión de documentos, de libros, la observación sistemática. Esas son las técnicas más conocidas, más comunes que se aplican en la investigación. Y en la segunda parte de este curso les voy a enseñar estas técnicas más usuales, más conocidas, cómo se las hace, cómo se las organiza, cómo se las planifica, cómo se las ejecuta y finalmente cómo se las presenta en informes de investigación. Entonces, resumiendo, este curso, que es un curso básico de primer año, lo que trata de primero de enseñarles un método específico, que es el método más usual en las universidades,
Pero hay otros métodos más. Cuando se lleven maestrías o cuando se lleven un curso de doctorado, aprenderán otros métodos más complejos, pero el método más usual es el método hipotético deductivo, que es el que se aprende normalmente en la universidad, y luego vamos a aprender también técnicas de investigación. Método de investigación 1 y técnicas de investigación varias. Aparte está la metodología, que de inicio les decía es el debate teórico acerca del método científico. Eso se lleva más bien a nivel de posgrado. Y también está la epistemología, que es algo aún más teórico. Inclusive los anteriores autores la llamaban filosofía de la ciencia. Es un debate casi a nivel filosófico acerca de la ciencia. Es un debate acerca de que si la ciencia es verdadera, es correcta, si la ciencia es verdaderamente neutral, si la ciencia no es más bien un tema de intereses o es simplemente un asunto de científicos en busca de la verdad. Hay un debate también acerca de la ciencia en el nivel de la epistemología, que tiene que ver casi con un nivel de filosofía de la ciencia. Eso tampoco vamos a llevar porque es muy complejo ese debate, y si ustedes llegan a hacer un doctorado probablemente vayan a hacer lecturas sobre epistemología de la ciencia. A este nivel, a nivel de pregrado, de estudiar una profesión, una licenciatura, lo que conviene estos primeros años es aprender a hacer una investigación de tal manera que puedan llevar adelante las investigaciones que van a desarrollar en los futuros años y en las materias que vayan aprendiendo. Entonces, resumiendo esta primera parte, hemos diferenciado entre 4 conceptos muy parecidos, ¿no? Desde el más sencillo, que son las técnicas de investigación, que como dije hace un momento son instrumentos prácticos que sirven para recoger información de la realidad, hasta un método de investigación que, de los varios que hay, el método más conocido, más usual, más aprendido a nivel de licenciatura es este método que está en la mayoría de los libros, que normalmente no se le pone su verdadero nombre, solo se dice en los libros método de investigación, pero en realidad su verdadero nombre es el método hipotético deductivo. Esas dos cosas vamos a aprender, pero también hemos aprendido qué significa el término metodología, que significa el debate teórico acerca del método, es decir, la discusión teórica acerca de cuál es el mejor método para llegar al conocimiento. Eso se aprende en el nivel ya de posgrado. Y también los alumnos de ciencias políticas y los alumnos de sociología aprenden en semestres o en años más superiores. También llevan esto de aspectos teóricos y metodológicos acerca de la ciencia, y ahí aprenden estas discusiones metodológicas acerca de cuál es el método más adecuado para llegar al conocimiento, porque hay diferentes ciencias, diferentes métodos hoy en día, no solo hay una, pero en este primer año básico se aprende simplemente la más usual. Y está también el nivel del debate filosófico de las ciencias, que se llama epistemología, y la palabra epistemología quiere decir debate en torno a la ciencia, o al epistem, que viene del griego y significa ciencia. Esos 4 primeros conceptos los conozcamos, que los tengamos claros, que los hayan anotado, porque por ahí esto es importante conocerlos. Terminamos la clase, alumnas y alumnos. Nos vemos la próxima.